El libro de los Jubileos se presenta como un texto extremadamente revelador que no solo arroja luz sobre episodios conocidos de la Biblia, sino que también introduce conceptos que no se encuentran en el relato tradicional. Estos secretos, a menudo desconocidos o ignorados por la corriente principal de la religión judeocristiana, desatan una serie de interpretaciones que modifican nuestra comprensión de la historia bíblica y de las decisiones divinas que dan forma al mundo y a la humanidad. A medida que seguimos adentrándonos en el contenido del libro, descubrimos que sus afirmaciones no solo son más detalladas, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la influencia de las entidades celestiales y la relación entre el hombre y Dios. Un elemento fascinante del libro de los Jubileos es la revelación de cómo la creación y el orden cósmico están perfectamente entrelazados con los ciclos de tiempo y la administración divina. Según el libro, Dios no solo creó el mundo en un orden determinado, sino que también estableció un calendario sagrado que debería guiar las vidas de los humanos y las festividades religiosas. Este calendario solar de 364 días no solo sirve para establecer la regularidad y la precisión en el culto, sino que también refleja la exactitud del orden divino. Las festividades, que eran centrales en la vida religiosa, siempre caerían en el mismo día de la semana, una característica que aseguraba que el pueblo de Dios viviera en sintonía con el cielo y su plan divino. El conflicto entre el calendario solar y el calendario lunar que usaban los sacerdotes del Templo de Jerusalén marcó una de las principales razones de la exclusión del libro de los Jubileos del canon bíblico, aceptado por la mayoría de las comunidades judías y cristianas. Este desacuerdo sobre el calendario no fue solo un asunto técnico, sino que simbolizaba una confrontación mucho más profunda sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y el acceso a la verdad revelada. Los sacerdotes del templo no estaban dispuestos a aceptar un calendario que desafiara su propia estructura de poder y control sobre las festividades y rituales del pueblo. Así, la promulgación de un calendario divino tan claro y preciso en el libro de los Jubileos fue percibida como una amenaza a la tradición establecida. Por otro lado, el libro de los Jubileos no solo se limita a cuestionar el calendario, sino que también introduce un concepto extremadamente polémico: el origen y la caída de los ángeles. En sus páginas, los ángeles no solo son seres espirituales que sirven a Dios, sino que también tienen un papel crucial en la educación y la supervisión de la humanidad. Sin embargo, el libro relata cómo ciertos ángeles, conocidos como los vigilantes, decidieron intervenir de manera directa en la vida humana, y no de la forma más sabia o benévola. Estos vigilantes, que inicialmente se encargaban de supervisar a los humanos, acabaron enseñándoles artes y ciencias prohibidas, tales como la astrología, la hechicería y la fabricación de armas. Según el relato, este acto de desobediencia desencadenó una serie de calamidades, entre ellas la aparición de los Nefilim, gigantes que no solo eran una aberración biológica, sino que también representaban el caos moral que se apoderó de la humanidad. Lo más impactante del relato es la relación de los vigilantes con las mujeres humanas, que resultó en el nacimiento de los Nefilim. Estos seres híbridos, que poseían una fuerza descomunal y un apetito insaciable, contribuyeron significativamente al deterioro de la moralidad humana. De acuerdo con el libro de los Jubileos, la humanidad se vio sumida en una espiral de violencia, canibalismo y corrupción, y el diluvio fue la única respuesta posible de Dios para limpiar la tierra de tal abominación. Sin embargo, el relato también deja en claro que el mal no fue solo obra de los vigilantes y los Nefilim. Un ser oscuro, conocido como Mastema, el príncipe del odio,
Fue quien instigó y fomentó la corrupción que llevó a la humanidad al borde de la destrucción. Su papel en la historia del diluvio es fundamental, ya que, según Jubileos, él es el verdadero autor del mal que desencadenó el caos en la tierra. La decisión de Dios de enviar el diluvio, una de las catástrofes más terribles en la historia bíblica, se presenta como una medida extrema, pero necesaria para restaurar el orden en el mundo. Sin embargo, esta acción de Dios también plantea preguntas sobre la naturaleza de su justicia. ¿Por qué un castigo tan devastador para toda la humanidad cuando solo unos pocos habían caído en el pecado? El libro de los Jubileos proporciona una perspectiva de respuesta, sugiriendo que la intervención de los vigilantes y su enseñanza de conocimientos prohibidos habían alterado el curso natural de la humanidad. El diluvio, entonces, no fue solo un castigo por la maldad humana, sino una purificación necesaria para limpiar la tierra de las huellas del pecado y la corrupción que los vigilantes habían introducido. El juicio divino en el libro de los Jubileos no es solo una cuestión de castigo, sino también de restauración. La limpieza de la tierra a través del diluvio fue vista como un paso necesario para la regeneración del mundo y la posibilidad de que la humanidad comenzara de nuevo bajo un nuevo pacto con Dios. Este nuevo comienzo es simbólicamente representado por Noé y su familia, quienes, a diferencia del resto de la humanidad, fueron considerados justos y dignos de sobrevivir al diluvio. Noé, según Jubileos, no solo fue un hombre justo, sino que también desempeñó un papel fundamental en preservar el conocimiento divino y las leyes eternas que habían sido reveladas a los seres humanos. La supervivencia de Noé y su familia, entonces, no es solo una cuestión de suerte, sino parte de un plan divino mucho mayor para restaurar el orden cósmico y la justicia en la tierra. Es importante notar que el libro de los Jubileos presenta una visión más detallada del pacto entre Dios y Noé después del diluvio. Según este libro, Dios no solo prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio, sino que también estableció un código de leyes que debía ser seguido por la humanidad. Este código, que se menciona de forma similar a los 10 mandamientos, establece principios éticos y morales fundamentales para la convivencia humana. El libro de los Jubileos subraya que estas leyes no eran una creación humana, sino una revelación directa de Dios, quien ya había establecido su orden desde la eternidad. En conclusión, el libro de los Jubileos no solo desafía las narrativas tradicionales que conocemos a través de la Biblia, sino que también propone una cosmovisión en la que el tiempo, el espacio y los eventos históricos están predeterminados por un plan divino. Este libro no es simplemente un relato de lo que ocurrió, sino una explicación de por qué ocurrieron las cosas de la manera en que lo hicieron. La caída de los ángeles, el origen de los Nefilim, el diluvio y el papel central de Noé en la restauración de la humanidad son solo algunos de los elementos que hacen del libro de los Jubileos una obra fundamental para entender no solo los eventos narrados en la Biblia, sino la estructura misma del cosmos y la lucha entre el bien y el mal. Sexto secreto: la visión profética y el destino de Israel. El libro de los Jubileos no solo mira al pasado para explicar los orígenes del mal y la ley eterna, sino que también proyecta su mirada hacia el futuro, trazando una línea profética que conecta a los patriarcas, el Éxodo y la era mesiánica. En este sentido, Jubileos presenta un relato profundamente ordenado del tiempo, dividiéndolo en ciclos de jubileos de 49 años. Esta cronología no es un mero detalle técnico, sino que refleja la convicción de que la historia está bajo el control soberano de Dios, quien ha dispuesto cada acontecimiento en su momento exacto, sin dejar espacio para el azar.
Así, cada generación de Israel tenía un lugar asignado en este gran plan divino. Esta perspectiva convierte la historia en algo sagrado, un calendario celestial en el que los días, las semanas, los meses y los años son símbolos de un orden mayor, el mismo orden que rige el cosmos. Para Jubileos, comprender el tiempo significaba comprender la voluntad de Dios. De allí surge la insistencia en que los israelitas observen las festividades en las fechas exactas y que el calendario siga el cómputo solar, no el lunar, pues desviarse de este cálculo sería romper la armonía establecida desde la creación. Este detalle es de enorme importancia, porque Jubileos acusa a otros pueblos e incluso a ciertos grupos dentro de Israel de haber corrompido el calendario, desviando las fiestas y pervirtiendo el culto. Para el autor, esta corrupción no era algo trivial, sino una estrategia de las fuerzas espirituales hostiles que buscaban impedir que Israel adorara a Dios en el tiempo señalado. Aquí aparece nuevamente Mastema, operando en la sombra para confundir a los hombres, alterar el orden y así debilitar la relación entre el pueblo y su Creador. En esta visión profética, Jubileos reafirma que Israel no es simplemente una nación entre otras, sino el pueblo elegido, el centro de la historia sagrada. Cada evento que les ocurre, ya sea prosperidad o calamidad, tiene un sentido dentro de este plan divino. Incluso los exilios y las desgracias no son simples accidentes políticos, sino juicios de Dios que buscan corregir y purificar al pueblo. La perspectiva de Jubileos es clara. La historia de Israel es la historia del mundo, el escenario en el que se libra la batalla cósmica entre el bien y el mal. De ahí que el libro insista en la importancia de enseñar la ley a cada generación, para que no se repitan los errores de los antepasados. La transmisión de la ley es presentada como una tarea sagrada, y se advierte que si Israel la abandona, vendrán terribles consecuencias. La infidelidad a la ley no solo traerá castigos humanos, sino que permitirá que los espíritus malignos vuelvan a ejercer mayor influencia, causando enfermedad, guerra y caos. Por eso, Jubileos no ve la obediencia como una simple obligación moral, sino como una protección espiritual. Cumplir los mandamientos es construir un muro invisible que mantiene a raya a las fuerzas de Mastema y sus demonios. Es interesante notar que este enfoque resuena con otras tradiciones judías posteriores, en las que el estudio de la Torá se considera un acto que sostiene el orden del mundo. En otras palabras, la fidelidad de Israel a la ley es vista como un elemento esencial para la estabilidad de la creación. Jubileos también dedica un espacio importante a la figura de los patriarcas en esta dimensión profética. Abraham, Isaac y Jacob no solo fueron antepasados biológicos, sino modelos de obediencia y precursores del pueblo santo. El libro subraya que ellos observaron la ley incluso antes de que fuera dada formalmente en el Sinaí. Esta idea es central porque establece que la ley no es una novedad introducida en la historia en tiempos de Moisés, sino una verdad eterna, preexistente, revelada gradualmente a los justos. Así, cuando Abraham guarda el sábado, practica la circuncisión y ofrece sacrificios según el orden correcto, no está innovando, sino restaurando un orden celestial que había sido ignorado por las naciones. Este retrato engrandece a los patriarcas, los convierte en figuras casi sacerdotales que actúan en armonía con la voluntad de Dios. De hecho, Jubileos insiste en que estos hombres tuvieron visiones y revelaciones directas, en las que se les mostraron los secretos del universo, los movimientos de las estrellas y el calendario divino. Esta insistencia en las visiones celestiales sirve para reforzar la idea de que su conocimiento no era producto de la mera razón humana, sino de la instrucción de los ángeles.
De esta manera, Jubileos nos presenta a los patriarcas como depositarios de una tradición sagrada, guardianes de una sabiduría que debía transmitirse a sus descendientes. Otro aspecto notable es la atención que Jubileos presta a las genealogías y a la distribución de la tierra. La división que Noé realizó entre sus hijos no fue un acto arbitrario, sino una asignación solemne respaldada por Dios. El texto incluso enumera las regiones y los límites de cada territorio, mostrando un gran interés por la geografía. Esto tiene un trasfondo teológico. El mundo no es un caos de tierras y pueblos, sino un espacio ordenado, asignado según el propósito divino. Cada nación tiene un lugar legítimo, y transgredir esos límites es visto como un pecado grave. Cuando los descendientes de Cam, por ejemplo, ocupan territorios que no les corresponden, Jubileos lo presenta como una rebelión contra el orden divino, una especie de profanación. Esta visión explica por qué, en tiempos de Josué, la conquista de Canaán es presentada no solo como una guerra por la tierra, sino como la restauración de un derecho ancestral. Para Jubileos, Israel estaba recuperando lo que legítimamente le había sido asignado desde los días de Noé, y esta recuperación tenía un carácter sagrado. Era el cumplimiento de una promesa escrita en las tablas celestiales, un acto de justicia divina. La dimensión espiritual de la historia alcanza su clímax en la visión escatológica que ofrece el libro. Jubileos no solo habla del pasado y del presente, sino que anuncia un tiempo en el que el mal será finalmente destruido y la creación será restaurada. Se menciona que llegará una generación de justicia en la que los hombres volverán a andar en perfecta comunión con Dios, y los espíritus malignos serán eliminados para siempre. Este horizonte de esperanza es fundamental, porque muestra que la lucha cósmica no es eterna, tiene un desenlace. La victoria de Dios está asegurada, y la historia se dirige hacia un estado final de paz. Esta visión ofrece consuelo y motivación a quienes sufren, recordándoles que sus pruebas no son en vano y que un día toda injusticia será reparada. Aquí se percibe una afinidad con la literatura apocalíptica posterior, que también anuncia un juicio final y la instauración de un reino de justicia. Sin embargo, Jubileos mantiene un enfoque muy concreto en Israel, destacando que este futuro glorioso depende de su fidelidad a la ley. En otras palabras, el fin de los tiempos no es un evento que llegue sin condiciones, sino que requiere la cooperación activa del pueblo elegido. Finalmente, el mensaje de Jubileos es profundamente pedagógico. No es un libro escrito para entretener con historias fantásticas, sino para instruir y exhortar. Cada episodio, cada detalle histórico y cada mandamiento está orientado a formar una conciencia santa en el lector. La intención es que el pueblo no olvide sus raíces, que mantenga viva la memoria de lo que Dios ha hecho y de lo que ha prometido. El énfasis en las tablas celestiales es un recordatorio de que estas leyes no son negociables ni sujetas a cambios culturales. Son eternas porque proceden de la mente divina. Por eso, Jubileos insiste en la necesidad de escribir y reescribir estas historias para que no se pierdan. Es un llamado a la transmisión fiel de la tradición, de padres a hijos, de generación en generación. En última instancia, el libro nos invita a ver el mundo con otros ojos, a reconocer que detrás de los acontecimientos visibles se libra una batalla espiritual y que cada decisión humana tiene un peso en esa batalla. La obediencia, la justicia y la fidelidad a Dios no son meras virtudes individuales, sino armas en una guerra cósmica que definirá el destino final de la humanidad. Octavo secreto: los ciclos divinos de 49 años. El libro de los Jubileos debe su nombre precisamente a esta estructura particular del tiempo.
Según el autor, Dios no solo creó el universo, sino que también estableció un orden perfecto para medir el paso de los días, las semanas, los meses y los años. Este orden no era arbitrario ni meramente funcional, sino una parte esencial de la armonía del cosmos. Los jubileos, que eran períodos de 49 años, agrupados en 7 ciclos de 7 años, representaban la manera en que Dios marcaba la historia de la humanidad. Cada ciclo de 7 años incluía un año sabático, un tiempo de descanso para la tierra y para el pueblo. Y al finalizar 7 de esos ciclos, es decir, cada 49 años, llegaba el gran jubileo. Este año especial era visto como un tiempo de restauración, de perdón y de liberación. Según Jubileos, este ciclo no solo tenía implicaciones agrícolas o sociales, sino un significado espiritual profundo. Era una sombra profética del tiempo final, cuando toda la creación sería renovada y las deudas espirituales quedarían canceladas. Así, cada jubileo era una especie de ensayo, un recordatorio para el pueblo de que la historia tiene un fin, que la esclavitud, el dolor y la opresión no durarán para siempre. Esta enseñanza buscaba mantener viva la esperanza de redención en cada generación. Jubileos detalla que Adán y los patriarcas conocían esta estructura del tiempo y la observaban fielmente. Noé, después del diluvio, habría restaurado el calendario celestial para que la humanidad volviera a contar correctamente los días y las estaciones. Este énfasis en el calendario no era menor. Para el autor del libro, perder el conteo exacto de los días santos significaba romper la conexión con el orden divino y abrir la puerta a la confusión espiritual. Por eso, Jubileos acusa a las naciones, y a veces incluso a los propios israelitas, de haber alterado el cómputo del tiempo, introduciendo calendarios lunares que desordenaban las fiestas establecidas por Dios. Este error era considerado grave porque llevaba a celebrar las fiestas en días equivocados, lo que para el autor equivalía a adorar de manera incorrecta y, en última instancia, a deshonrar a Dios. Así, el libro presenta un llamado constante a la fidelidad en la observancia del tiempo sagrado. Los ángeles, según se narra, también celebran estas festividades en los cielos, siguiendo el calendario correcto, de modo que cuando Israel las celebra en la tierra de la manera apropiada, se une a la adoración celestial en perfecta armonía. Este concepto eleva las fiestas a una dimensión cósmica. No son simples conmemoraciones históricas, sino actos que reflejan y participan del orden eterno de Dios. Además, Jubileos explica que estos ciclos de 7 y de 49 años tenían implicaciones en la justicia social. Cada año sabático era un tiempo en que la tierra debía descansar, lo que enseñaba al pueblo a confiar en la provisión divina en lugar de depender exclusivamente de su propio esfuerzo. También era un recordatorio de que la tierra pertenece a Dios y no al hombre. En el año del jubileo, las propiedades debían regresar a sus dueños originales y los esclavos debían ser liberados, restaurando así el equilibrio social y evitando que la pobreza o la opresión se perpetuaran de generación en generación. Este principio mostraba el corazón de Dios, que no deseaba que su pueblo viviera en un estado permanente de injusticia, sino en un equilibrio que reflejara su justicia y misericordia. Jubileos recalca que este sistema fue establecido desde el principio, no como una ocurrencia tardía de la ley mosaica, sino como parte del diseño original del Creador. Por eso, para el autor, ignorar los años sabáticos y los jubileos era desafiar directamente el plan de Dios y traer juicio sobre la tierra. Esta enseñanza se conecta con la visión que el libro tiene sobre el pecado. Así como las malas acciones quedan registradas en las tablas celestiales, también se registra si el pueblo cumple o no
con los tiempos establecidos por Dios. No cumplir con los ciclos de descanso era visto como una deuda acumulada que eventualmente debía pagarse, lo que explicaba, en parte, las calamidades y los exilios que sufrió Israel. Otro elemento fascinante es la conexión que Jubileos establece entre los ciclos del tiempo y la historia de la salvación. Cada gran evento de la historia sagrada ocurre en fechas significativas dentro de estos ciclos, mostrando que nada sucede al azar. El nacimiento de los patriarcas, sus pactos con Dios, las liberaciones y las pruebas del pueblo están alineados con el calendario celestial. Esta visión de la historia subraya la soberanía divina. Incluso los actos de los hombres malvados y las conspiraciones de Mastema y sus demonios están de alguna manera dentro del marco del tiempo ordenado por Dios. El mal no tiene la última palabra ni el control de los acontecimientos, sino que es usado para cumplir un propósito mayor. De esta manera, Jubileos ofrece una perspectiva de consuelo para el pueblo, pues les asegura que aunque atraviesen momentos de sufrimiento o exilio, estos no son eternos. Cada ciclo tiene un fin y después del juicio viene la restauración. Este mensaje es particularmente poderoso en contextos de crisis, porque mantiene viva la fe en que Dios no ha abandonado a su pueblo y que el tiempo avanza hacia un clímax de redención. El libro también sugiere que la fidelidad de Israel a estos ciclos tendría un efecto no solo en su historia, sino en el resto de las naciones. Cuando el pueblo de Dios vive en armonía con el tiempo divino, se convierte en una luz para los demás, un ejemplo de cómo debería funcionar el mundo. Pero si Israel se aparta y viola estos tiempos sagrados, el caos se extiende y las naciones caen más fácilmente bajo la influencia de los espíritus malignos. En este sentido, Jubileos presenta a Israel como una especie de reloj espiritual del mundo. Su obediencia mantiene el orden y su desobediencia acelera la corrupción. Este concepto tiene resonancias escatológicas, pues el libro parece indicar que al final de los tiempos habrá una generación que volverá a observar fielmente el calendario celestial y que esto marcará el inicio de la era de justicia definitiva. En otras palabras, el restablecimiento del calendario correcto será una señal de que la restauración final está cerca. Este pensamiento tendría una gran influencia en comunidades judías posteriores, como la de Qumrán, que también insistían en la pureza del calendario solar y en la observancia estricta de las fiestas. Por último, Jubileos ve estos ciclos de tiempo como una invitación permanente a la reflexión y al arrepentimiento. Cada sábat, cada fiesta, cada año sabático y cada jubileo es una oportunidad para hacer un alto, examinar la vida, corregir el rumbo y volver al pacto. El tiempo en este sentido no es un enemigo que nos empuja inexorablemente hacia la muerte, sino un aliado que nos ofrece ocasiones de gracia y renovación. Esta concepción transforma la manera de vivir, pues enseña que cada día tiene un valor eterno y que el uso que se haga de él quedará registrado en las tablas celestiales. Así, Jubileos llama a santificar el tiempo, a vivir de manera consciente y ordenada, recordando que el Creador estableció un ritmo para la existencia y que apartarse de ese ritmo es apartarse de su voluntad. De esta manera, el octavo secreto revela que el tiempo no es algo neutral, sino un escenario en el que se manifiesta la relación entre Dios y la humanidad, un espacio sagrado donde se juega el destino del mundo. Un décimo secreto, la esperanza mesiánica y el triunfo final del bien. El libro de los Jubileos no se detiene en la advertencia sobre el pecado y el exilio, sino que abre una ventana hacia el futuro con una visión cargada de esperanza. Después de describir la apostasía y los juicios venideros, el ángel de la presencia
le revela a Moisés que llegará un momento en que Dios intervendrá directamente para restaurar a su pueblo. La visión de Jubileos no es pesimista ni fatalista. Por el contrario, está impregnada de una confianza inquebrantable en la fidelidad divina. El exilio y el sufrimiento no son el final de la historia, sino el medio por el cual el corazón del pueblo será purificado. Este proceso de purificación se entiende como un fuego refinador que elimina la escoria y deja únicamente el oro puro. En este sentido, Jubileos comparte una teología de la esperanza que se asemeja a la de los profetas mayores. El castigo es severo, pero tiene un propósito redentor. La meta no es destruir al pueblo, sino traerlo de regreso al pacto eterno, para que viva de acuerdo con la ley inscrita en las tablas celestiales. Este retorno del pueblo a la obediencia está íntimamente ligado a la llegada de una figura mesiánica. Aunque el libro de los Jubileos no utiliza el término Mesías de manera explícita con la frecuencia que lo hace, por ejemplo, el libro de los Salmos o los Profetas, su expectativa de un futuro de justicia y de restauración apunta hacia la necesidad de un líder ungido por Dios que encarne esa justicia. Algunos estudiosos han visto en Jubileos ecos de una figura sacerdotal mesiánica que no solo guiaría al pueblo en la observancia de la ley, sino que también purificaría el templo, restauraría el culto verdadero y traería paz a la tierra. Este pensamiento sería muy influyente en los siglos previos al surgimiento del cristianismo, especialmente en grupos como la comunidad de Qumrán, que aguardaban a dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. En ese sentido, Jubileos puede verse como parte del terreno teológico que preparó las expectativas mesiánicas del judaísmo del Segundo Templo. La dimensión universal de esta esperanza es otro de los elementos fascinantes del libro. No se trata solamente de la restauración de Israel como nación, sino de un proyecto cósmico de reconciliación. El ángel anuncia que en el tiempo final, no solo Israel volverá a la justicia, sino que las naciones también reconocerán al Dios verdadero. Las fuerzas espirituales que hoy se oponen a la voluntad divina serán derrotadas. Mastema y sus ángeles caídos serán finalmente juzgados y confinados, impidiendo que sigan engañando y corrompiendo a la humanidad. Esta victoria definitiva sobre el mal representa el clímax de la historia, el momento en que el reino de Dios se establecerá de manera visible y eterna sobre toda la tierra. En este nuevo orden, la justicia y la paz serán permanentes, no meramente temporales o frágiles. El mundo será gobernado en perfecta armonía con las leyes celestiales, y el sufrimiento dejará de tener lugar. Jubileos describe esta restauración de manera muy concreta. Los ciclos de tiempo serán cumplidos en su totalidad, como si el reloj cósmico llegara a la hora exacta que desde la creación había sido señalada. En esta era futura, todos los hijos de Israel guardarán los días de reposo, las fiestas y los jubileos, de acuerdo con el calendario correcto. La desobediencia ya no será posible, porque el corazón del pueblo será transformado. Aquí podemos ver un paralelo interesante con la promesa del profeta Jeremías de que Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo, de modo que ya no sería necesario enseñarla, porque todos la conocerían. El libro de los Jubileos parece anticipar esta idea, presentando un futuro donde la obediencia será natural y gozosa, no una carga ni una imposición externa. Es significativo que en esta visión final el templo juegue un papel central. Para Jubileos, el templo es el punto de unión entre el cielo y la tierra, el lugar donde la presencia divina se manifiesta de manera más intensa. Por eso la destrucción del templo fue vista como una tragedia cósmica, un signo de ruptura entre Dios y su pueblo.
Pero la profecía no deja al lector en el duelo. Promete un templo renovado, un santuario purificado, donde la adoración será perfecta y continua. Esto tiene una resonancia muy fuerte con la visión de Ezequiel de un templo futuro, mucho más glorioso que el de Salomón, desde el cual fluiría un río de vida que sanaría la tierra. Así, Jubileos no solo explica el pasado y el presente, sino que proyecta un futuro que da sentido a la historia y mantiene viva la esperanza en medio de la adversidad. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es que esta visión de restauración también incluye la naturaleza misma. Así como la tierra debía reposar en los años sabáticos y jubilares, en el tiempo final, toda la creación experimentará su propio jubileo. La maldición que cayó sobre el suelo en Génesis será levantada, y la tierra producirá su fruto en abundancia, sin necesidad de fatiga ni espinas. El orden original del Edén será restaurado. Esta perspectiva ecológica de jubileos es notable, pues muestra que el plan de Dios no se limita a la redención del ser humano, sino que abarca a todo el cosmos. Cada criatura volverá a ocupar el lugar que le corresponde en el gran diseño divino. Esto anticipa, en cierto modo, la visión paulina en Romanos 8, donde se dice que la creación entera gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En este contexto, la figura de Moisés adquiere un significado especial. Él no solo es el receptor de la ley, sino también el profeta que anticipa el futuro de su pueblo. Al recibir esta revelación de los jubileos en el Sinaí, Moisés se convierte en un mediador entre el cielo y la tierra, entre la eternidad y la historia. El libro sugiere que Moisés fue llevado de alguna manera a contemplar los secretos del tiempo y del destino, lo que le permitió escribir no solo sobre el pasado, la creación, el diluvio, los patriarcas, sino también sobre el futuro, ofreciendo una visión integral de la historia sagrada. Esto refuerza la idea de que la ley de Dios no es meramente un código legal, sino una guía para toda la existencia humana, una brújula que orienta a las generaciones hacia el propósito final de la creación. El mensaje de Jubileos, por tanto, es profundamente relevante incluso para la actualidad. Nos recuerda que el tiempo no es algo caótico ni carente de dirección, sino que tiene un orden, un propósito y un destino. Nos invita a vivir de manera consciente, a santificar el tiempo que se nos da, a reconocer que cada día es una oportunidad para alinear nuestra vida con el plan divino. La enseñanza sobre los jubileos nos desafía a practicar el descanso, la justicia, la liberación y la restauración en nuestra vida personal y comunitaria. También nos recuerda que la historia de la humanidad no es un ciclo interminable de guerras y desastres, sino un camino que se dirige hacia una meta gloriosa, la instauración del reino de Dios en plenitud. Finalmente, la esperanza mesiánica de Jubileos apunta a una certeza que atraviesa toda la Escritura. El mal no triunfará para siempre. Aunque hoy veamos injusticia, violencia y desorden, el calendario celestial sigue avanzando y llegará el día señalado en el que todo será puesto en su lugar. Esta es una invitación a la paciencia y a la fidelidad. Así como los antiguos debían confiar en que Dios proveería alimento en el año sabático y en el año del jubileo, nosotros debemos confiar en que Él tiene el control del futuro y que su plan se cumplirá. La visión de Jubileos es en última instancia una visión de esperanza que nos llama a perseverar, a no perder la fe y a esperar el día en que el Creador mismo habite de nuevo con su pueblo en una creación renovada.